Ok, pues buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Eh, Vamos iniciando nuestra sesión de febrero, ya se acabó el año, ya se acabó el año. Muy bien, cuéntenme, alguien que me cuente qué dudas, preguntas, denme alguna retroalimentación de lo que están oyendo, de lo que están leyendo, a ver si, de la perspectiva que, que vieron de eso, qué pasó con eso. Pues a mí, si me lo permites, quiero decir algo corto respecto al seguimiento y vuelvo y reafirmo lo que dije de pronto la vez pasada. Me ha servido, ha sido bueno, comenzar por la parte de la distinción y realmente me ha ayudado a distinguir, valga la redundancia, de manera personal, como hacer un poquito más claro y a las cosas llamarlas por su nombre, o ponerles un nombre y siempre cuando me refiero a eso, me uno a los principios desde que te conocí, sea que en ese momento fue que, aunque siempre he sido un enamorado del lenguaje, como tal, no he visto la dimensión de lo que es el lenguaje en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos y realmente el entender el poder que tiene lo que se dice, lo que uno repite sin saber, o sea, todas esas cosas que uno dice, que las que uno cae en automático. Entonces, este tipo cuando ya estamos en esta parte del proceso, yo solamente me ayuda a entender cada vez más el concepto que tienes respecto a lo que es el coaching contextual, a las diferencias y a las semejanzas y a las herramientas que uno puede tener o yo puedo tener para mi propia vida. Definitivamente, como lo dijiste la vez pasada, pues, o sea, al hacer una limpieza o un inventario de lo que uno tiene, pues va a tener más herramientas y va a estar más claro en lo que uno puede aportarle a otra persona. Definitivamente, el hecho nomás de entender de que cada persona tiene su agenda ha sido fundamental para mí y me ha hecho aprovechar todos estos ciclos que he vivido, no solamente contigo, sino en las otras cosas que estudio, las que hago, mi manera, de manera personal, familiar, social y de manera profesional. Pero sí me ha creado como dos puntos de referencia. O sea, cuando hablamos de lo de salir de pequeño a grande, para que no lo entiende, pues dirá, qué es eso? Pero viendo el concepto y lo profundo del concepto y de la manera que cada uno de las personas que estamos aquí ha tratado de entenderlo y sus comentarios me ha abierto un panorama que quizás que ha estado ahí, pero de pronto para mí no era evidente. Entonces me ha dado mucha fuerza, me ha ayudado como a hacer una introspección muy interesante respecto a eso. Me ha dado la oportunidad de refrescarme, de mirar aquello que inclusive he apuntado durante todo ese proceso, de ratificarlo. Es más, lo mismo que ha venido pasando desde la sesión uno hasta acá, me ha dado la oportunidad de verlo de otra manera con el mismo ejemplo que tú pusiste cuando fuiste precisamente cuando visitaste Roma y todas las cosas, que realmente ha sido una nueva experiencia, de pronto una experiencia más consciente de la información que está recibiendo y la manera que me ha aportado, la que puedo aportar. Entonces, que pienso que más que un antes y un después, es la posibilidad que estoy abriendo de entender el yo no sé lo que yo no sé. Ahorita yo estoy refrescando eso y me siento listo, o sea, con ganas de crear y con más ganas de escuchar y sabiendo que ahí está la verdadera potencia para encontrar mis propias respuestas más que de los demás. Entonces, muy agradecido por el concepto. Lo mismo está pasando con los videos, César. La verdad, preferí volverlos a comenzar. Más que comenzar los videos desde otro punto de vista, ¿sí me entiendes? Y situaciones diferentes. Buscar como un espacio más adecuado, no hacerlo a la carrera, como darme el momento de apago mi celular y esto es para mí, quiero entenderlo, o sea, no pensando en que tengo que hacerlo rápido, que termine, lo devuelvo las veces que sea, al fin y al cabo, la experiencia es personal. Entonces, entonces ha sido muy chévere, y no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil, pero pues yo creo que ha sido muy enriquecedor de mi parte, Ule, te digo una vez más, te agradezco a las personas que están aquí porque son parte de este camino, pero la verdad sí ha sido muy sustancioso, me estoy dando el placer de volver a retomar eso y eso no todo el mundo tiene esa oportunidad, casi siempre uno vive de afán. Entonces, cada vez me gusta más de que tengo que parar. Entonces, muchas gracias por la información. El libro digo yo, pues, de animales cadioses, eso es una cosa absurdamente loca, hermano, lo que pasa con ese libro.
O sea, y a veces me tengo que avanzo en lo que estamos, pero para poder entender tengo que volver al libro inicial que fue el que comencé para poder tener un sentido de pronto más práctico y más puntual del concepto que yo me quiero llevar por lo menos en este momento. Entonces, quería compartir eso y muchas gracias. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? Saludarlos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Moni. Buenas noches. Muy bien, pues la vez pasada habíamos quedado en la manera como la perspectiva eh, o como de alguna manera a lo largo de la vida vamos creando una perspectiva que nos vuelve expertos en la vida que vivimos. Y, y, y esto, y esto es importantísimo de entender porque si yo no cambio mi perspectiva, no voy a poder ver posibilidades. La perspectiva determina lo que es posible para mí. Mi perspectiva determina lo que es posible para mí y lo que está a mi alcance. De manera que para la mente es fundamental hacernos creer o hacernos pensar que la perspectiva que tenemos es fija. Es decir, que como yo veo las cosas es como las cosas son y que no puedo eh, verlas de otra manera porque entonces dejo de ser yo. Y esto es fundamental en el desarrollo de todas las líneas de coaching y programas de coaching, programas de desarrollo potencial del ser humano. Eh, digamos que viene del entender que que la limitación de los resultados de una persona en las áreas en donde está limitado, donde se experimenta limitado, tiene que ver específicamente con la perspectiva. De manera que nuestra función principal como coaches, la función principal de un coach es apoyar a la persona o al coachee a, uno, identificar que su perspectiva no es la única perspectiva posible y dos, basado en lo que quiere que ocurra, encontrar una perspectiva que lo apoye a, a lograr ese resultado. Por supuesto, las perspectivas del ser humano ocurren en el lenguaje y por lo tanto, como hablamos la vez pasada, esas perspectivas se crean en el lenguaje, se crean en la conversación. Dicho de otra manera, el ser humano tiene una conversación fija acerca de sí mismo, los demás y la vida. Nosotros mismos, seguramente en muchos momentos de nuestra vida, tenemos una conversación fija, una conversación de las cosas son como yo las veo, las cosas son como son, ¿no? El deber ser de las cosas, el deber hacer de las cosas. Y ese deber ser y ese deber hacer, pues posiblemente sean el mayor freno a generar estos cambios, estos saltos en nuestros resultados y en generar, de alguna manera, la vida que diseñamos, abandonando la vida que nuestro pasado, le hace nuestra mente, determina como posible. De modo pues que insisto en esto porque creo que es fundamental no solamente para un coach, sino para cualquier persona que esté interesada en apoyar a otro a desarrollar su potencial, eh, que primeramente necesita tener claridad eh, eh,
de la manera como su perspectiva lo está limitando o lo está definiendo. Ahora, si yo les preguntase qué crean de dónde se crean los resultados de la vida de los seres humanos, es decir, ¿qué es lo que en últimas determina los resultados de la vida de los seres humanos? Diría que viene de la mezcla de dos elementos fundamentales, y es las relaciones, con quién me relaciono y con quién no me relaciono. Es decir, que mis resultados están determinados en últimas por las personas con que me relaciono y por las personas con quien no me relaciono y por las acciones que tomo y las acciones que no tomo. Entonces, mis resultados son creados en función de estos dos elementos, mis relaciones y mis acciones. Ahora, si hago la misma pregunta de dónde se crean las experiencias de vida de los seres humanos, entonces las experiencias de vida vienen de las interpretaciones que hacemos de los resultados. Es decir, mi experiencia de vida viene de la interpretación que hago del resultado de las relaciones y las acciones que tomo, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen las acciones y de dónde vienen las relaciones? Pues claro, vienen de mi perspectiva, ¿no? Y por lo tanto, es crucial explorar y si es necesario ampliar la perspectiva del ser humano en el momento en que o bien no está experimentando una vida satisfactoria o bien no está creando los resultados que dice que quiere crear. Si no hay un giro en la perspectiva, va a ser muy difícil que esto ocurra. Ahora, yo diría que siguiendo esta misma línea, para la mente humana es muy difícil desprenderse del drama. Y cuando hablo del drama, hablo de lo que está ocurriendo. Y creo que es fundamental como coaches entender que nosotros tenemos, digamos, dos plataformas sobre las cuales tenemos que estar operando en todo momento. Por supuesto, la plataforma más importante es la plataforma de los resultados. Cuando un cliente está estancado y no está logrando unos resultados. Entonces, por supuesto, hay que mirar el contexto desde el cual está creando ese resultado, cuáles son las conversaciones que están llevando a ese estancamiento o a ese fracaso para explorar y mover ese contexto y construir el contexto apropiado para que la persona se mueva hacia adelante. Pero el otro aspecto creo que también que necesitamos mirar es el aspecto de la experiencia de vida, porque muchas veces nos podemos encontrar con clientes que simplemente manifiestan que su experiencia de vida no es satisfactoria y están en la conversación que creando algún resultado van a cambiar su experiencia de vida. Y ahí es una trampa para nosotros como coaches no manejar esta distinción. Me explico. Alguien manifiesta que está triste o que está solo o que está desmotivado y que lo que quiere lograr es una meta económica o una meta de viaje o una meta de relación personal para salir de esa tristeza
de esa depresión o de esa sensación de soledad. Y por supuesto, el primer impulso del coach es apoyarlo a que logre esa meta. Pero no debemos perder de vista como coach contextual que la experiencia del ser humano no está basada en el resultado, sino que está basada en la interpretación del resultado. Por lo tanto, en esos clientes que vienen en búsqueda de un cambio de experiencia, vienen en búsqueda de la felicidad, vienen en búsqueda de no sentirse solos, vienen en búsqueda de no sentirse abandonados, vienen en búsqueda de no sentirse, de no sentir tristeza. Nosotros debemos estar siempre muy atentos, porque si no manejamos primero el contexto que está generando esa experiencia, lo que va a terminar ocurriendo es que puede que logre el resultado, es decir, puede que logre la satisfacción económica, puede que logre la relación de pareja, puede que logre el viaje de vacaciones, pero se va a llevar su contexto inicial a esos resultados y por lo tanto no va a encontrar digamos, lo que para lo cual nos contrató. Si nos contrató, si lo que estaba buscando era un cambio en su experiencia de vida, hay que entender que la experiencia de vida está dada por la interpretación de la persona y que esa interpretación es independiente del resultado. Espérenme un segundo, por favor. Por esa razón creo que es importante entender esto de la perspectiva, porque podemos caer en la trampa de generar relaciones de coaching buscando cambiar la experiencia de vida basado en el logro de unas metas, y claramente lograr esas metas no va a ser lo que genere esa experiencia de vida. ¿Qué piensan de eso? César, eh, a ver, una de las cosas claves del coaching contextual, lógicamente, y lo dijiste claro desde un principio, fue o sea, hay que trabajar y hay que darle, lógicamente, respecto no a la agenda de uno, no es lo que uno quiera, o lo que uno piensa que le hace, sino a la agenda del coaching, ¿cierto? Esa es la base, ¿cierto? Hasta ahí, ¿sí? Sí, Y acabas de decir algo muy importante y ese hilito, o sea, si uno traspasa ese hilo o no lo sabe manejar, pues cambia absolutamente el resultado de lo que uno, o sea, a lo que uno quiere llevar a esa persona. Porque inclusive mencionaste en algún momento que si dentro del proceso uno, pues hablamos que pronto uno podía caer, pero en el caso mío a veces se volvía terminando siendo uno más que coach, de pronto un mentor. O sea, ¿en qué momento trabaja uno o sea, que hay que pedir permiso, entre comillas, para uno ser su mentor en el momento, para hacerlo caer en cuenta, para generarle esas opciones que de pronto él no ve? Entonces, ¿cómo hace uno o en qué momento sabe que uno que de pronto piensa que uno debe parar y poner un tante quieto a esa circunstancia? Porque de pronto fuiste muy claro en lo que acabas de decir. De pronto, oiga, yo quiero ser feliz, pero si el Señor cree que ser feliz es tener dinero y de pronto lo llevas allá, resulta que la felicidad era de pronto tener más tiempo libre. ¿En qué momento uno tiene que llevarlo a lo que él primero propuso y no de pronto o hacerlo caer en cuenta que de pronto hay otras alternativas y que realmente de pronto hay otras opciones para ser feliz? O sea, sí me hago entender, o sea, no perderme no trabajar mi agenda, pero si estoy viendo que está pasando algo, de qué manera poder parar y decirle, oye, antes de que sigas, porque de pronto lo que tú quieres no es lo que necesitas. Uno lo puede saber, pero uno manejar esa situación y saber en qué momento no pasar ese hilo ni pasar a ser el que le dice qué hacer, pero tampoco sabiendo que de pronto va a ser un camino que así lo pueda lograr, que lo acabas de decir, puede llegar allá y decir, esto no es lo que yo quería. lo que pasa, Samir, es que en tu conversación tienes estás cambiando una cosa por otra en el tener.
Me Ok. explico. Cuando dices, la persona quiere, la persona quiere tener más dinero porque va a ser feliz, pero entonces resulta que lo que quiere es tener más tiempo libre para ser feliz. Y entonces estás pensando que la felicidad está en el tener y estás pensando en mover el tener. Y eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo te quiero proponer es que una persona que no es feliz o sea, que está esperando tener dinero para ser feliz, no va a ser feliz ni con el dinero, ni con el tiempo libre, ni con nada, porque su contexto no le permite encontrar, digamos, las bendiciones en lo que tiene. Entonces, más allá o sea, antes de entrar en el tema de lo que va a lograr, necesitamos ver la manera de trabajar con la perspectiva de la persona con respecto a la experiencia de vida que quiere o que está buscando lograr. Es decir, si la persona lo que quiere es ser feliz o quiere no sentirse solo o quiere no sentirse humillado o quiere no sentirse, ¿sí me entiendes? Si lo que la persona está buscando es cambiar su experiencia de vida, él trae una agenda. Él dice, para yo no sentirme solo necesito crear un grupo de amigos. Y resulta que nosotros podemos pensar como, no, mira, el grupo de amigos no te va a hacer feliz. ¿Por qué no te enfocas en ser feliz con tu familia, por ejemplo? Ok. Y ahí es donde mi agenda, o yo estoy trayendo una agenda que yo pienso que puede ser la solución, pero estoy operando desde el tener. Y lo que te estoy invitando a mirar es que cuando ese tipo de situaciones aparezcan, tenemos que ser muy cuidadosos de no quedarnos en el tener y no cambiar el tener, sino quedarnos en el ser o quedarnos en la perspectiva del cliente. Porque además, entre otras cosas, porque si tú le propones un cambio de agenda pensando que con esa nueva agenda sí va a ser feliz, lo primero que vas a encontrarte es un rechazo o digamos es una interpretación de una agresión porque estás desvalorizando su propia agenda, ¿no? Estás diciendo que está equivocado de alguna manera, ¿no? No, yo necesito conseguir una pareja para ser feliz. No, 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 a ti una pareja no te hace feliz. ¿Qué tal si consigues primero un grupo de amigos? Estás desvalorizando esa agenda y en ese momento la persona inconsciente o conscientemente va a sentir pues que estás desvalorizando su agenda. Versus lo que yo estoy diciendo es, en realidad no tenemos que hablar ni siquiera de lo que la persona quiere lograr, sino que podemos empezar a trabajar que lo que causa su felicidad no es ni la pareja ni la no pareja, sino es su propia perspectiva sobre la vida. Y mientras no haya un giro en esa perspectiva, no importa si consigue la pareja o el dinero o el tiempo libre o los amigos o lo que sea, si no hay un cambio en la perspectiva, pues va a ser infeliz con los amigos, con la pareja, con el tiempo libre, con la familia. Porque lo que causa la experiencia de vida es mi interpretación o como yo me relaciono con los resultados que estoy teniendo. Entonces aquí quiero empezar a ingresar a algo que digamos, es muy fino, pero es sumamente importante, porque una cosa es el coachee que viene con la conversación de que quiere cambiar alguna experiencia de vida, ¿no? Su soledad, insisto, su soledad, su tristeza, su falta de motivación, etcétera, etcétera. Y el coachee que viene con una meta clara, ¿no? Que en su lenguaje no está poniendo, es que yo estoy triste y como estoy triste creo que si logro esto o pienso que cuando yo logre esto voy a ser feliz. Son dos conversaciones totalmente distintas y lo que busco con esta sección es empezar a crear esa distinción en ti como coach. El, 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 el cliente que viene con la meta clara, pero no está hablando de alguna forma de que necesita la meta para sentir una experiencia de vida, ese es muy fácil, ese es muy simple, pues no es fácil ni simple ninguno, pero ese es transparente. El, el,
la trampa viene cuando el coachee viene con la conversación de que al lograr una meta va a cambiar su experiencia de vida. Y es ahí donde nosotros como coaches necesitamos tener claridad absoluta de estas conversaciones que hemos tenido en las últimas dos sesiones de que la experiencia de vida, es decir, que la perspectiva está dada por la manera como yo lo veo, que la perspectiva está dada por el lenguaje que tengo o del punto de vista, y que nosotros podemos ingresar en un punto de vista fijo, un punto de vista variable, antes de empezar a trabajar en el resultado. No sé si me entiendo, si me explico, amigo. Hay una cosa, si me lo permites, que pues acabo, a ver si yo estoy claro. Gracias por tu aclaración, me sirve bastante. Pero mientras que estabas hablando, pues me llegó algo de... te lo quiero decir, yo suelo lógicamente de tratar de llevar a las personas a que encuentren posibilidades. O sea, la posibilidad está, la oportunidad la crea la persona, es mi manera. Yo me expreso de esta manera, es para ser un poquito más claro contigo y con los demás. Y que de pronto es bueno tener no solamente una, porque uno corre el riesgo, dos, te pone a dudar y tres, te pone a decidir. Te estoy hablando de otras cosas que yo hago. Pero acabo de entender lo delicado y lo delgado que es eso, porque si, por eso te hice la pregunta inicial, si yo de pronto llevo a la persona, como dices tú, de pronto me confundo con el tener y no sigo en el ser, al mostrarle otras posibilidades creyendo que salen de él, también con lo que yo pienso que es su responsabilidad, porque él fue el que eligió, posiblemente yo suelto mi responsabilidad hacia él. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, no debo cargarme con él, porque no es mi responsabilidad, yo lo tengo que apoyar y tengo que dejar lo que él presenta en su agenda, pero cuando él decide, si no tengo claro lo que tú me acabas de explicar, corro el riesgo de como tú decidiste, entonces es tu responsabilidad, yo ya no soy responsable, entonces lo suelto sin darme cuenta y suelto, pero al mismo tiempo también suelto mi responsabilidad de apoyarlo, porque para eso él me pidió ayuda, me pidió que lo acompañara. ¿Sí me hago entender? uh-huh. Que es demasiado delgado y hay que estar demasiado de acuerdo a Cierto. tener claro esto para no perderme en el concepto y no irme ni para aquí ni para allá. Yo creo que ahí está como el equilibrio, ¿no? Así es. Eh, sí, eh, voy a decir que sí, lo voy a dejar de ese tamaño. Bueno, pero Jaime, bueno, ya me moviste, gracias. Ya Jaime, abriste sí, un poquito más vale. la Jaime, César, yo quiero poner un ejemplo, ¿me estás escuchando bien? sí, sí. Quiero poner un ejemplo de algo que me pasó, a ver si tengo claro lo que acabas de decir, con una coachee que tengo o que tuve esta semana. Y es que dentro de su agenda ella me decía, Jaime, yo tengo muy mala relación con el dinero. Yo trabajo y cuando trabajo me autosaboteo y no gano lo que tengo que ganar y por el contrario, cuando voy ganando de un momento a otro empiezo a perder o me estanco. Me dice que aparte de eso, pues no le gusta lo que hace y un montón de cosas más. Y eso yo lo estoy relacionando al tener, ¿no? Digamos al dinero, ¿no? Y lo que esto me puede llevar. Ahora, cuando yo empecé la exploración con ella, ella fue pues muy honesta y muy abierta, llegamos a la conclusión de que tenía una conversación muy fuerte que su mamá en algún momento le, le dijo algo y ella se lo creyó y se lo dijo a sí misma. Y es que no era suficiente puesto que su papá la había rechazado y su mamá estaba trabajando y nunca estuvo con ella. Entonces siempre se puso de segunda. Entonces, al yo conectar esta sesión con lo que estás diciendo, me da la sensación que todo el tema del tener está más en el dinero. Y el tema que tú nos estás invitando a ver es ese, eso que hay adentro del ser que está llevando a que la persona tenga el problema con el dinero actualmente en su presente. Es como lo veo. ¿Estoy en lo correcto o por favor oriéntame si no estoy? Pues yo, yo, yo pensaría que habría que profundizar un poco más el tema porque es muy probable que más que el dinero, lo que está terminando por confirmar es una conversación de o la vida es dura
porque cuando uno tiene dinero la vida se le pone dura, cuando uno maneja bien su dinero la vida se le pone dura, o, o yo no soy importante, porque si tuviera dinero seguramente tendría una gestión de, ¿no? una posición distinta. Y yo pensaría que es posible que más que el dinero, o sea, que el dinero simplemente es la herramienta que está encontrando su contexto para manifestar ese inconsciente. Y por eso hablo de, ojo con quedarte en el tener y no dar tres pasos atrás y mirar el ser. Eh, y no podría, o sea, no tengo suficiente información para decirte estás en lo correcto o no, sino que te invitaría a soltar el tener, o sea, a soltar el dinero como el problema y que más bien se explorará un poco qué es lo que le está causando a ella la falta de dinero o la malversación de su dinero, porque quizás ahí encuentres el verdadero origen de la estrategia de gastarse el dinero y puedas apoyarla a que cualquier giro contextual que haga sea sostenible, no basado en tener o no tener dinero, sino basado en cómo ella se relaciona con la abundancia o cómo ella se relaciona con su valor o cómo ella se relaciona con la manera como la vida se puede vivir, eh, digamos, no necesariamente eh, luchada. No sé si, eh, es decir, esa sería mi respuesta. No sé si la entiendes. Sí, yo quería puntualizar algo ahí. Dentro de la exploración, ella misma manifestó que ella no se sintió importante y que se sigue sintiendo no importante. Entonces, partiendo de lo que estamos hablando, sería entonces empezar a trabajar sobre su propia declaración de no ser importante y no sobre el dinero, que vendría siendo una consecuencia de no sentirse importante. Es así No, al como hay que contrario, interpretarlo. a ver, al contrario, Jaime, ella está encontrando, ella inconscientemente está usando el no tener dinero para no sentirse importante. Ajá, sí, Mientras no sí, eso es. trabaje su conversación de no soy importante, que no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la actitud de sus cuidadores ¿no? Y si no es la mayor, si fue la menor, o sea, hay 20.000 Sí, orígenes de esa conversación. Pues mientras no cambie ese contexto, no va a crear una nueva relación sí, con el dinero y va a ser muy difícil que sea sostenible. Puedes puedes apoyarla a crear una nueva relación con el dinero, pero rápidamente o lentamente, no sé qué tan, no sé la velocidad, su contexto de yo no soy importante y la vida es complicada, va a volver a filtrarse. En cambio, si logras ese giro contextual, ¿no? De yo soy importante, yo soy valiosa, yo puedo tener lo que yo quiero, no sé, a través de la exploración de su contexto, entonces se puede encontrar con que el tema del dinero se setea automáticamente, ¿no? Se setea sí. solo. Sí, no creo que fui yo entonces el que no fui claro porque precisamente estaba proponiendo eso que tú estás diciendo. Trabajar sobre la conversación de no soy importante para que como consecuencia cambie la relación con el dinero. O sea, estaba diciendo lo mismo que tú. Sí, sí, eso, Clarísimo. Gracias. eso. Estefanía, le había levantado la mano en cámara. Gracias, Jaime. Sí, no, es que ahí ya resolvimos como la duda porque, o sea, basados en lo que estamos hablando en este momento, cuando las personas tienen conversaciones, ¿sí me escuchan o no? ¿Sí? Sí, sí, Ah, sí, ya, ok. perfecto. Entonces, en este caso, o sea, cuando la persona tiene una conversación, ejemplo, con la experiencia, debemos trabajar como como tal en el panorama que tiene esa persona. Pero en el caso de las personas que tienen metas fijas, ya es como directamente en la meta, trabajando el panorama, pero ya con una meta clara. Porque si la persona cambia el panorama, cambia como la experiencia, ¿verdad? Sí, a ver, ahí vas muy bien hasta esa última. Mientras la persona cambia el panorama, cambia la experiencia. Claro, insisto, Estefanía y todos, estamos hablando del coachee que viene con la idea de que le ayudes a cambiar su experiencia de vida, ¿no? Su experiencia de vida.
distinto del coaching que viene a que lo apoyes a lograr una meta. Mientras no haya un cambio en la experiencia, perdón, mientras no haya un cambio en la perspectiva, no va a haber un cambio en la experiencia. Ahora, la magia, como la acaba de comentar Jaime, y creo que es lo que estás diciendo, es que cuando hay un cambio en la perspectiva, cambia la experiencia, también cambia la manera como me relaciono. Fíjate, cambia la manera como yo me relaciono. Si me estoy sintiendo de una manera, pues, digamos, poderosa, independientemente del resultado, pues va a cambiar la manera como vea el mundo por mi resultado. Por lo tanto, se abren mayores posibilidades de que logre el resultado. Si, 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 entonces, cuando cambia esa experiencia cuando cambia esa perspectiva y cambia esa experiencia, usualmente, indudablemente tiene un impacto directo sobre el resultado. ¿Vale? Sí, es así, tal cual. Ujú. Eso Vale. quería decir. Vale, perfecto, gracias. Andresito. Gracias, César. Sí, es que mira, eso que trajiste, tengo una situación en este momento con una chica que, con lo que me dijiste, está cayendo o estoy cayendo yo como coach, como en un juego de que viene con una meta clara donde no, como tú dices, donde no está buscando sentirse mejor o tener una experiencia de vida basado en la meta. Sin embargo, cuando hace la declaración y se enfrenta al fracaso, cae ahí, cae en este fracaso me está haciendo sentir de una manera y yo no me quiero sentir así. Entonces, yo le hago la invitación, exploremos cuál es el contexto o cuál es la creencia que se está afectando a través de qué conversaciones que te están llevando al fracaso y te hacen sentir así, porque digamos que cuando declaró su meta estaba clara, no dependía de sentirse o no sentirse de una manera, sino que tiene una meta que es la que quiere lograr. Pero cuando se enfrenta al fracaso, y ya hemos identificado que se viene el no soy importante, no puedo tener lo que quiero, y muy influenciada también no sé de pronto cuál sea, eh, puede ser yo no soy importante, de estar demostrándole a los padres que ella sí es capaz, o sea, se pone como de segunda, ¿cierto? Entonces, pues pucha, ese juego, como ese afloje, yo he venido como en las últimas dos sesiones en esa dinámica y entonces como que cae en un lado y cae en el otro, haciendo la exploración. Ya hemos detectado el tema cuál es la conversación que se está enfrentando al fracaso, pero entonces ya con el fracaso se para desde, y lo quiero lograr porque es que no me quiero sentir así. Entonces no sé si sea un poquito o sea, esté alineado con lo que estás trayendo hoy. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Cuando es decir, a ver cómo lo pongo de una manera que le sirva a todos. Si tenemos claro que el resultado que obtiene un ser humano tiene que ver con la manera como se relaciona y con quién se relaciona, las acciones que toma y las relaciones que construye. Si yo estoy desempoderado por el resultado o por mi experiencia del resultado, al lanzarme a crear nuevamente el resultado, lo más seguro voy a fracasar. ¿Por qué? Porque voy a venir desde un lugar de desempoderamiento, tristeza, frustración. O sea, si yo salgo, es como si yo salgo a cazar muerto del miedo, si yo salgo a cazar preocupado porque me devoren los tigres, o si yo salgo a jugar un partido de fútbol preocupado de torcerme el tobillo, lo más seguro me tuerzo el tobillo.
lo más seguro si salgo a cazar muerto del miedo porque me comen los tigres, lo más seguro me comen los tigres. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Si yo salgo a la vida preocupado porque puedo fracasar y si fracaso me voy a volver pedazos, entonces lo más seguro es que fracase. Por razones que hemos comentado hasta la saciedad, porque el mundo me va a percibir débil, el mundo me va a percibir necesitado. Sí, voy a fracasar, lo más seguro. Entonces, primero hay que trabajar con esa conversación que hace que piense o que se sienta fracasada o que se sienta menos porque no obtiene el resultado. Es una postura de víctima, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si yo trabajo con esa conversación y empiezo a crear la perspectiva de mi valor como ser humano no está determinado por este resultado. Voy a entrar a esas relaciones, a esas acciones desde una plataforma totalmente distinta. Voy a entrar a esas relaciones y a esas acciones desde una plataforma totalmente distinta. Y por lo tanto se abre la posibilidad de que ocurra un resultado distinto. Como coach, necesito, antes de mandarla al ruedo o mandarlo al ruedo, buscar la forma de que entre al ruedo empoderado, buscar la forma de que antes de que entre al ruedo hayamos tenido conversaciones de creación de un contexto de poder, de creación de un contexto de valor, de trabajar con todas esas creencias de yo no soy importante, de yo no soy capaz, de yo no soy valioso, antes de lanzarme al ruedo. ¿Para César, qué? entonces, entonces, Para hacer más grande la posibilidad de éxito, ¿no? Dime. entonces, la dinámica entiendo de que es, vamos a explorar, antes de que te vuelvas a tirar, porque estás cayendo en el juego de que a la primera, digamos como que te empoderas, pero vas y te tiras y ¡pum! Y como está el fracaso ahí a la vuelta de la esquina, caigo. Pues yo Entonces, te diría que explorar más el contexto, basado en el fracaso reiterado, no se explorar. está empoderando. Okay. O sea, basado en el fracaso reiterado, está saliendo al ruedo con alguna conversación de que no es suficiente, con alguna conversación de que no puede tener lo que quiere, si es que es porque no está obteniendo lo que quiere. Entonces, ¿por qué no está obteniendo lo que quiere? Porque está saliendo al ruedo con esa conversación. No la ha manejado, no ha ido suficientemente profundo, sigue atrapada en la conversación de que si fracaso me voy a sentir mal. Por, ¿qué piensa decir una persona, qué piensa de sí misma una persona que piensa que si fracasa no vale? Pues es una persona que está víctima, es una persona que piensa que su valor como ser humano depende del resultado. Okay. ¿Entiendes? Sí, señor, claro. Pienso que explorar ir al fondo del barril, como dice usted, ir al fondo del barril y que a la primera no la desempodere, que ese fracaso, que tiene mucha información, no, no, no la determine como persona. Exactamente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ampliar la perspectiva del ser humano es crucial, especialmente cuando está experimentando una vida no satisfactoria o cuando los resultados que está creando no están ocurriendo, que dice estar comprometido a crear no están ocurriendo. Y es aquí donde entra uno de los elementos más poderosos desde mi perspectiva heredados de la transformación humana, que son las distinciones. Las distinciones del coaching contextual buscan precisamente apoyar al coach, a apoyar al coachee, a crear perspectivas diferentes de elementos que estratégicamente la mente en sobrevivencia ha combinado y presenta como iguales. O peor aún, elementos que estando presentes y pudiendo interpretarse de manera que la existencia fuera satisfactoria,
se interpretan de manera que la existencia sea insatisfactoria. Es importantísimo entender y estar claro que la satisfacción del ser humano no depende de los resultados, la insatisfacción del ser humano no depende de los resultados, que toda la experiencia del ser humano depende de la perspectiva que tengamos acerca de los resultados. Y la mayoría de las cosas que no estamos logrando no se van a lograr hasta que no cambiemos la perspectiva. Y para cambiar la perspectiva, insisto, requerimos hacer distinciones, crear distinciones. Ahora, las distinciones son lo que permiten que una persona vea un negocio millonario donde otra ve un gran riesgo o no ve nada, ¿no? Es lo que hace que un ser humano sea irresistible o que una persona sea más grande que sus circunstancias y otra persona no lo sea, que es lo que hace que una persona vea todo color de hormiga y otro vea todo vea oro y oportunidades por todas partes. Pues simplemente radica en su capacidad individual de hacer distinciones. Entonces, cuando creamos distinciones, estamos construyendo un escenario para que aparezcan posibilidades de ser y de hacer que van a acelerar el cambio en los resultados. Que se logre algo no depende del resultado. A ver, dice aquí, antes de empezar con esto, la conversación que se dice a sí mismo marca las acciones que llevan a resultados, ya sean buenos o malos estos. Sí, correcto. Bueno, buenos o malos, no sé, pero sí a resultados, punto. Eso lo dije hace mucho rato, César, cuando estábamos recién empezando ok. la cosa, entonces ya no aplica. Dale, que me leo. Que se logre algo no depende del resultado, depende de la interpretación de ese resultado. No, a ver, el resultado, el resultado no está abierto a interpretación, el resultado es el resultado. Si el resultado está abierto si el resultado está abierto a la interpretación, entonces no es un resultado, sino es una experiencia, es un deseo, es una exhalación, sí, es una exhalación. El resultado es el resultado. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos haciendo coaching es que los resultados no están claros, no son concretos, medibles y limitados en el tiempo. Pero lograr un resultado no depende tanto de la interpretación del resultado, sino de la interpretación de quien yo tengo que ser, de las acciones que me llevan a tomar acciones y a crear relaciones para obtener o no obtener el resultado. Ok. Y no Gracias. siempre tener resultados es garantía de que lo he logrado. No, por eso digo, el resultado es el resultado. El resultado es el resultado. O lo tengo o no lo tengo. No hay puntos medios, ¿no? O estoy embarazado o no estoy embarazado. O tengo el $1.000.000 o no lo tengo. Pero si lo tengo, lo tengo. Ahora, que eso va a generar una experiencia de vida, sí, pero eso es otra cosa. El resultado es el resultado. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, sigamos en el tema de las distinciones, porque cuando aparecen distinciones, cuando creamos distinciones, aparecen maneras de ser y de hacer que, uno, que no estaban disponibles desde el punto de vista inicial, y dos, que posiblemente aceleren el cambio en los resultados. Nuestro trabajo como coaches, y yo creo que toda la gente que está en el tema del coaching transformacional, contextual, todos los coaches lo que hacemos es apoyar al coach a crear, inventar o descubrir distinciones, ¿no? Algunas líneas de coaching limitan el número de distinciones, pero ¿no? Estas son las 4 distinciones y yo creo que las distinciones no existen, sino que se inventan, ¿no? Apoyamos al coach y siempre identificar maneras distintas de pensar acerca del mundo y la forma como nos relacionamos como seres humanos con el mundo.
Y estamos en ese trabajo, identificar maneras distintas de pensar acerca del mundo y la manera como nos relacionamos con el mundo. Podemos aprender distinciones que otros se han inventado, por supuesto, porque las personas allá afuera en el mundo llevan siglos creando distinciones para descubrir que, que interpretaciones de la realidad se alinean, se han venido alineando socialmente con el entorno, pero tenemos, es decir, podemos usar distinciones que se han creado o podemos operar desde que las distinciones en sí mismo por per se no existen, no están ahí per se, sino más que descubrirlas o aprenderlas, es posible inventárnoslas y ponerlas al frente, ¿no? Para que, para que de ahí podamos, desde esa presentación de la distinción, podamos explorar y percibir de una manera diferente al mundo. Entonces, las personas nos volvemos expertas en ver las distinciones de acuerdo a la vida que nos hemos ido entrenando a vivir. Era lo que hablábamos de los pescadores de Finlandia. Ellos son expertos en ver unas distinciones porque porque ellos requieren de esas distinciones para sobrevivir en su medio ambiente. Entonces, nosotros lo que de alguna manera podemos hacer es apoyar a las personas a crear distinciones en todas las áreas de la vida. Ahora, para poder apoyar a alguien a crear distinciones, inventarlas, descubrirlas, traerlas al frente, es importantísimo escuchar generosamente y poner atención. Y escuchar generosamente es escuchar no para contestar, sino escuchar para entender, escuchar para observar qué hay detrás de lo que nos están diciendo y poner atención a lo que nos están diciendo. Al lograr esta habilidad de crear distinciones, nos convertimos en verdaderos catalizadores o aceleradores del cambio y de la transformación. Salirnos de un contexto de sobrevivencia implica contemplar la posibilidad que las distinciones que hemos aprendido nos permiten hablar sobre la realidad. Es en lo que nos entrenamos, ¿no? Existe una realidad y yo puedo opinar acerca de esa realidad. Y el 95% de mi lenguaje y el 95% del lenguaje que tenemos los humanos lo usamos para comentar y para hablar sobre lo que está ocurriendo, No estamos entrenados a descubrir nada nuevo, no estamos entrenados a crear nada nuevo, solo seguimos la corriente de lo que es. Ese es el lenguaje del ser humano en sobrevivencia, porque mi mente requiere comentar sobre lo que está ocurriendo para que lo que está ocurriendo no cambie, para mantener el statu quo y no crear nada nuevo ni nada diferente. Entonces hay que entender y hay que mirarnos a todos nosotros con compasión. Es muy fácil hablar y es muy fácil opinar sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo debería ser distinto, sobre cómo debería cambiar, sobre qué malo o qué bueno que está lo que está ocurriendo. Pero eso es lo que hace nuestro ego, nuestra mente, para mantener el statu quo y no crear nada diferente. La posibilidad que tenemos como coaches contextuales y todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora creando una perspectiva distinta del ser humano o del ser que se llama a sí mismo ser humano. Todo este bagaje de conocimiento que hemos estado mirando es simplemente para, perdón, para construir o apoyar a crear una perspectiva distinta de ese ser humano. Para que desde el coaching contextual creemos, construyamos distinciones que apoyen a mi coachee a encontrar caminos para construir la vida que diseña. Ahora, crear esas distinciones, descubrir esas distinciones,
pues requiere también que yo de alguna manera las esté experimentando en carne propia, de manera que yo también en algunas áreas de mi vida esté generando la vida que yo diseño. Una vez que yo encuentro esas distinciones, pues, yo las creo, yo las construyo para mí, puedo crearlas, inventarlas y colocarlas sobre la realidad neutra del mundo. Mi mente quiere hablar sobre lo que es. Mi trabajo como coach es entender que todo lo que es y ya es neutro. Y yo sobre eso puedo inventar perspectivas, puedo inventar conversaciones. Si no construimos distinciones distintas, lo único que podemos hacer es ser efectivos en la vida que vivimos. Todos podemos crear o inventar una distinción cuando empezamos a disectar, ¿no? A mirar con lupa, a individualizar lo que ocurre en la experiencia del ser humano. Y lo ponemos en palabras y lo traemos al frente. A través del lenguaje lo hacemos resaltar. Porque las distinciones ocurren en la manera como hablamos y como escuchamos. Cuando encontramos una distinción, tenemos que ponerla en el lenguaje, en palabras. Identificarla no solamente requiere que yo la ponga en palabras, sino que se la transmita a alguien de manera que la escuche. De manera que la escuche. Porque es escuchándola que ese descubrimiento se convierte en una distinción. No se olviden que los humanos somos seres lingüísticos, es decir, que todas las distinciones que creamos, las creamos en el lenguaje. No podemos hablar, incluso no podemos ver, no podemos escuchar ni siquiera el hablar de algo que no existe en el lenguaje. Incluso si se manifiesta oralmente, si se manifiesta oralmente, si no existe en el lenguaje, no lo podemos escuchar. Todo lo que mis oídos escuchan, lo escuchan porque existe en el marco de interpretación que hemos creado por las distinciones que aprendí o por las distinciones que me inventé, que construí. Todo lo que mis ojos lo ven porque puedo distinguirlo en el lenguaje. O sea, yo puedo ver las cosas, las puedo ver, pero solo las puedo identificar si las tengo en el lenguaje. De manera que el lenguaje y las distinciones del lenguaje van a determinar las acciones que voy a tomar y las relaciones que voy a establecer. Y dado que esas distinciones lingüísticas, que son las que me permiten ver, que son las que me permiten escuchar, van en últimas a determinar las relaciones que voy a establecer y las acciones que voy a tomar. Y por lo tanto, van a determinar la vida que voy a vivir, los resultados que voy a crear. De manera que es muy importante entender ese poder impresionante que tiene esto que se llaman distinciones. Porque en últimas, las distinciones determinan cómo yo me relaciono con el mundo. Ahora, esas distinciones, como les digo, la mayoría son aprendidas, son heredadas y constituyen el macro de nuestra conversación interna. Entonces, cuando estamos teniendo una sesión de coaching, nuestro trabajo es apoyar al coachee a descubrir sus distinciones, a descubrir esas conversaciones internas que están ocurriendo dentro de sus distinciones. Y el trabajo quizás más difícil de todo esta es poner a un lado las mías, porque yo tengo las mías, yo tengo mi fe, yo tengo mi opinión, yo tengo lo que yo pienso que está bien y lo que está mal. O sea, yo tengo mi propio set de distinciones. El reto más grande para un coach contextual, perdón, es poner a un lado mis distinciones para poder apoyar al coachee a descubrir las suyas. Porque el diálogo interno del coachee es la matriz, es el marco de referencia que determina la manera como ese coachee se está relacionando con el mundo. Y por lo tanto es el que está determinando su realidad. Por eso les hablaba ahorita y por eso lo que acabamos de hablar.
cuando nos enfocamos en el tema del hacer y del tener, lo más probable se están filtrando nuestras propias distinciones. Y es fundamental y bastante complicado sacar nuestras propias distinciones del medio, poner nuestro set de distinciones a un lado y escuchar generosamente las distinciones que están presentes en el lenguaje del coaching. Solamente es posible cambiar la perspectiva cuando empezamos a distinguir el contexto de ese diálogo interno del coaching. Y esto no tiene que ver con escribirlo, ni siquiera con decirlo, sino con lo que el coachee está escuchando de lo que le estamos diciendo. Es por eso que en un proceso de coaching, lo que el coach dice es menos importante. Lo más importante es entender y percibir lo que está escuchando el coachee. ¿Qué es lo que está escuchando el coachee? Y esto, finalmente, se va a manifestar en los resultados del coachee y en la experiencia de vida del coachee. Es decir, que la manera como yo estoy midiendo si de alguna forma, si lo que yo estoy manifestando está aterrizando en el coachee o no, es por los resultados del coachee. Si no está obteniendo los resultados, si su experiencia está siendo la misma, es que en su diálogo, en su manera de escuchar, en su set de distinciones, no han aterrizado las perspectivas que le estoy invitando a tomar. Y por lo tanto, la única opción que me queda es asumir el papel de mentor y decirle qué hacer. De modo que es un lugar muy importante que hay que tener en cuenta y es un lugar muy importante en donde tenemos que asegurarnos de sintonizar este diálogo, poniendo, insisto, del lado nuestro propio set de distinciones y descubriendo qué es lo que está manifestando el coachee a través de su lenguaje, a través de sus resultados, a través de lo que está comunicando y experimentando acerca de la manera como el coachee está viendo el mundo. Es como entender que si nosotros tomáramos un bisturí, abriéramos un cuerpo humano y por dentro, nuestras distinciones no nos permitirían saber cuál es el hígado, cuál es el riñón. O sea, no tenemos las distinciones para ser efectivos en una operación. Solamente un médico entrenado pudiera tener las distinciones que se requieren para abrir un cuerpo humano e identificar lo que está pasando allá adentro. Para una persona que viene a hacer una operación, si trae sus distinciones de ingeniería, si trae sus distinciones de música, si trae sus distinciones de lo que sea que haya estudiado y abre un cuerpo, no va a tener claridad de lo que está pasando ahí. Va a ser una masa de sangre y de músculos y de guácale. Es exactamente lo mismo cuando estamos hablando con un coachee. Necesitamos poner nuestras distinciones de lado y escuchar y aprender de sus distinciones para entender cómo está viendo el mundo, para entender cómo lo está observando y luego desde ahí, en ese lenguaje, empezar a aterrizar las distinciones que digamos, un juego de distinciones que vamos a presentar aquí, pero más importante aún para mí, como les digo, es nuestra habilidad de inventar distinciones. Esas distinciones que nos inventamos, solamente nos las inventamos nosotros en nuestra propia vida. De hecho, el listado de distinciones que vamos a presentarles, que les voy a presentar a continuación, tal vez 4 o 5 vienen de transformación. El resto han sido distinciones o bien que se han desarrollado en sesiones anteriores de la formación de coach contextual, o bien que yo he desarrollado a lo largo de mi propia existencia, de mi propia vida. Y por supuesto, totalmente abierto a que sigamos explorando distinciones que ustedes mismos hayan descubierto o vayan descubriendo para ir de alguna manera haciendo más poderoso o más amplio este juego de distinciones contextuales con el cual vamos a estar apoyando a nuestros coaches. De manera que en la próxima sesión
nos vamos a enfocar ya a entrar en profundidad en las distinciones de coaching contextual. Vamos a mencionarlas, vamos a explicarlas y vamos a ver cómo cada una de estas distinciones puede estar apoyando en un momento determinado a un coachee a cambiar su perspectiva, cambiar su experiencia y por lo tanto empezar a generar resultados desde sus acciones y sus relaciones que desde su perspectiva inicial simplemente no estaban disponibles para él o para ella. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda antes de cerrar la sesión de hoy. Por mi lado, todo muy bien. Muchas gracias por la aclaración, César. Muchas gracias, César. Muy bien. Bueno, pues avisos parroquiales. Mañana empezamos, ¿qué mañana no? El viernes empezamos un Despierta en Medellín. Proceso muy poderoso que estamos haciendo en Medellín. De manera que si alguien tiene por ahí un enroladito, hablen con Juan Castaño, que está aquí en la sesión. Mentiras, con ¿Quién Jaime. será el tal Juan Castaño? No sé quién sea, ese es un colado. Por ahí. Se lo metió ahí. De manera que para que sepan. Y nada, muchas éxitos a todos y nos vemos en 8 días. Listo, feliz noche. Gracias, César. Hasta luego. Ok, gracias. Chao. 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 A todos, buenas noches. Éxitos. César, una pregunta. Pregunta. ¿Tenemos agenda para el viernes o para el lunes? 6 días y 8 horas. Con el laboratorio. Tenemos agenda para el viernes 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Virtual. Viernes. ¿César, la próxima sesión cuándo es? ¿Perdón? ¿La próxima sesión? Nuestra, el Sí. 8 a la misma hora. Aicar, ¿escuchaste? Lo que podemos hacer es que Tenía la leve sospecha. Pucha. sí, transmisión de particulares también. César, Vayan trabajando Señor. con el precio. me voy a aprovechar de usted.